Y mencionamos varias cosas que quebrantan a la familia. Llegamos a la conclusión de que hoy en día muchas familias están experimentando un quebrantamiento porque están divididas, porque están en pleito o están en desacuerdo. Estuvimos hablando también sobre el hecho de que la familia enfrenta todos los días batallas, batallas que no son fáciles, batallas que general o usualmente tienden a intensificarse. Hay tiempos en la vida que las cosas son difíciles y hay otros momentos en la vida cuando las cosas se ponen más difíciles. Y como familia tenemos que enfrentar esos momentos y librar batallas. Y no estoy hablando necesariamente a batallas en cuanto a pleitos entre los miembros de la familia, pero me refiero a batallas, por ejemplo, a cuando la salud de uno de los miembros de la familia se ve afectado. No sé, seguramente varios o un buen grupo aquí se puede identificar con eso, cuando ha tenido un miembro de la familia con la salud quebrantada y siente que las cosas están difíciles y tienen que tomar decisiones. El día viernes estuvimos en el hospital visitando una familia de la iglesia, una pareja joven. Él está batallando con un tumor en su cabeza y tiene que tomar decisiones. Y es difícil para la esposa y para él tener que estar batallando con eso. Ese es un tipo de batalla que quebrantan a la familia. Ahora, el quebrantamiento va a provocar distanciamiento. Cuando hay quebrantamiento en una familia, ya sea entre los cónyuges o entre los padres y los hijos o entre los hermanos, etcétera, lo que va a provocar es un distanciamiento. Nos separamos. Pero consideremos algunas cosas, algunos conceptos aquí muy importantes. Inquebrantable quiere decir que es inalterable. Una familia que es inquebrantable es una familia que se mantiene inalterable a pesar de las batallas que tiene que enfrentar. Inquebrantable tiene que ver con irrompible. Un hermano dio un concepto de inquebrantable que me gustó, es que es flexible. Y es cierto, por ejemplo, ustedes saben que las palmeras en la costa son azotadas por fuertes vientos huracanados cuando hay huracanes o ciclones, etcétera. Pero resulta interesante que la mayoría de los árboles en la zona son derribados, menos la palmera. No sé si usted lo ha notado. Y la razón es que la palmera se vuelve flexible, deja que el viento la lleve, pero no la quiebra. Una familia inquebrantable es una familia que se mantiene flexible, o sea, vienen los vientos, vienen las tempestades, pero se mantiene flexible. No deja que las cosas que enfrentan los rompa, que rompa las relaciones o las conexiones entre los miembros de ella. Entonces estuvimos hablando sobre qué es lo que hace a una familia inquebrantable. ¿Cuál es el secreto para que una familia no se quebrante? Estamos conscientes que enfrentamos batallas de todo tipo. Mencioné algunas, batallas en la salud, batallas económicas. Imagínense cuando en una familia ambos padres se quedan sin empleo. Estar sin empleo, eso es una gran responsabilidad, porque hay que pensar en la comida, hay que pensar en las responsabilidades financieras, hay que pensar en las cosas que se requieren para los hijos, la familia, el hogar, etcétera. Esa es una batalla. ¿Cómo libramos una batalla como esa? Y yo mencioné que yo pregunté cuántos han tenido algún tipo de batalla. Algunos levantaron la mano, otros no, por pena o sencillamente no quisieron levantar. Pero yo dije, no quisieron levantar la mano, pero yo dije, no se preocupe, si usted no levantó la mano, en cualquier momento le va a venir una de esas batallas. Pero no se asuste, no se amedrente, no sienta que eso va a acabar con usted. El Señor nos va a ayudar a salir adelante como familia. Entonces, la clave para una familia ser inquebrantable, hermanos, es
la perseverancia. Esa es la clave, ser perseverante. Ahora acompáñenme por favor a una escritura que está en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 26, en el versículo 3, y escuche lo que dice esa escritura. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, y noten lo que dice, aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué cosa? Persevera. Y note lo que dice a continuación, porque en ti ha confiado. Tú vas a guardar, dice, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, la clave para una familia ser inquebrantable es la perseverancia. Ahora, ¿en qué tenemos que perseverar? Ayer mencionamos algunas cosas, perseverar en la fe, y si quieren tomar nota de esas escrituras, se las doy. Proverbios 23:17 nos invita a perseverar en el temor de Dios. A perseverar en el temor de Dios. Isaías 26:3, como acabamos de leer, nuestro pensamiento tiene que perseverar en Dios. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1. Santiago capítulo 1, verso 25. Colosenses capítulo 4, verso 2. Y segunda de Juan, verso 9. Todas ellas nos invitan a perseverar en Dios, en la doctrina de Cristo, en la fe, en el evangelio, en la palabra, en Dios. Estas escrituras que les acabo de dar nos invitan a perseverar. Entonces la familia tiene que perseverar. ¿En qué tiene que perseverar? En cada una de estas cosas. La fe, la confianza en Dios, en nuestro pensamiento en Dios, en la doctrina de Cristo, en el evangelio, etc. Pero todos tenemos una idea general, un concepto general de lo que significa perseverar. Pero la palabra perseverar, que en la Biblia fue escrito en griego, es interesante la definición que tiene. El diccionario bíblico describe la palabra perseverar de la siguiente manera. Todos entendemos que perseverar es, y algunos ayer mencionaron, ser firme, ser paciente, estar fuerte, etc. Perseverar es, escuchen, persistir, permanecer y continuar firme en una cosa, en un propósito, dándole el cuidado constante a ese propósito. Por ejemplo, el propósito podría ser mantener unida a nuestra familia, mantener nuestro matrimonio firme hasta que la muerte nos separe, formar a nuestros hijos en el camino de Dios, etc. Así que perseverar quiere decir permanecer y continuar de manera firme en una cosa, en un propósito, pero dándole el cuidado constante a ella. Nuestra familia es un buen propósito: formar, cuidar, guiar, liderar, proteger nuestra familia. Es un buen propósito por el cual hay que mantenerse firme, pero dándole un cuidado constante. Perseverancia también es, de manera metafórica, el diccionario bíblico dice que es adherirse o pegarse a una persona, indicando una lealtad persistente de continuar juntos en algo. Es esa decisión, esa determinación de quedarse con una persona, de serle leal a una persona de manera persistente, con la intención de continuar en un propósito, en una visión, permanecer juntos. Entonces, perseverancia tiene que ver con lealtad. Cuando nos están casando, ya sea el juez, el abogado o un sacerdote o pastor nos está dando la bendición, generalmente nos invitan y nos dicen que cuando damos los votos del matrimonio, hablamos, confesamos que vamos a ser fieles el uno al otro en las buenas y en las malas, en hambre, en escasez, en pruebas, en dificultades,
en bonanza, en prosperidad, en dificultades, etcétera, en el bien y el mal. Vamos a ser fieles. La idea de ser fieles es que vamos a quedarnos leal con esa persona. Qué terrible se siente o es para una persona, un miembro de la familia o un cónyuge, que su cónyuge, ya sea su esposo o su esposa, le diga: ya no quiero saber nada, ya no quiero continuar, ya no quiero seguir siendo parte de este clon, o de este clon, no, de este clan, cambié la letra, de este clan, de clon no, de este clan, ya no quiero ser parte de esta tribu, ya no quiero ser parte de esta familia. Eso es lo contrario a ser leal. Entonces, perseverancia tiene que ver con quedarnos de manera leal, serle leal a alguien de manera persistente. Vamos a continuar juntos. Es un desafío, es una batalla que estamos enfrentando, pero lo vamos a enfrentar juntos. Ayer yo mencioné que nosotros no podemos ser más sabios que Dios. Dios dijo que dos son mejor que uno. Si estamos tratando de enfrentar nuestras batallas, nuestras dificultades en la familia, en el matrimonio, solos, estamos destinados a fracasar. No podemos ser más sabios que Dios. Dios dijo que dos son mejor que uno. No te quedes solo batallando. Tienes la responsabilidad de batallar por tu familia y de batallar por tu matrimonio. Perseverancia también, desde la perspectiva bíblica, significa quedarse en un lugar o con una persona en vez de abandonarlo y dejarlo atrás. Lo repito, significa quedarse en un lugar o con una persona en vez de abandonarlo y dejarlo atrás. Mencioné ayer que cuando construyeron este edificio, yo recuerdo los fundamentos, los cimientos, las zapatas de este edificio son tan grandes como esta plataforma. El hoyo que hicieron, donde asentaron, donde pusieron las zapatas, que son los cimientos de este edificio. Si comenzamos a cavar alrededor de esos cimientos y los quitamos, lo que va a suceder es que toda la estructura, paredes, techos, se va a venir al suelo. Cuando un hombre, especialmente el hombre, decide abandonar, o aunque se queda en su casa, aunque se queda presencialmente en la casa, pero emocionalmente desconectado de su familia, lo que está provocando es que todo el edificio se venga al suelo. Porque lo primero que Dios hizo en el principio fue al hombre. ¿Por qué hizo Dios primero al hombre y no a la mujer? No porque el hombre es mejor que la mujer, no porque el hombre es superior a la mujer, no. El hombre es el cimiento, es el fundamento de la creación de Dios. El hombre es el fundamento de la casa. Así que, hombre, si tú te vas, si tú tomas la actitud de yo ya no quiero saber nada, aquí estoy pero no cuenten conmigo, entonces estás renunciando a tu propósito. Tu propósito es ser el fundamento de tu casa. Ahora, los constructores saben que un fundamento necesita un terreno firme. Y hombres, esa roca firme sobre la que nosotros como fundamentos podemos apoyarnos para resistir el peso de la responsabilidad de ser padre, de ser esposo y de ser líder espiritual en la familia, es Cristo. Si te apoyas en Cristo, lo vas a lograr. Si te apoyas en otra cosa que no es Cristo, vas a fracasar. Si este edificio estuviera puesto sobre terreno movible o flojo, aunque sean unos buenos cimientos, se va a hundir. Las paredes comenzarán a partirse, a rajarse, porque el fundamento no tiene un terreno firme. Pero hombres que estamos aquí, nuestra roca, nuestro terreno es Cristo. Y jóvenes que están aquí, solteros, que hoy no son casados, pero un día se van a casar, un día van a tener una familia, sepan esto: Dios te hizo primero a ti como hombre porque eres el fundamento de tu familia. Eres el fundamento de tu generación. Eres el fundamento de tus descendientes. De manera entonces que perseverar tiene que ver con quedarse con esa persona, de no abandonarlo. Vuelva a ver al que tiene al lado suyo, si es su familia o si es su cónyuge especialmente, o si es un miembro de su familia, diga: no te voy a abandonar. No le diga eso a alguien que no es parte de su familia, porque se va a meter a problema. Diga: no te voy a abandonar.
Perseverar tiene que ver con quedarse y soportar y sufrir juntos. Diga a su vecino no, a su cónyuge o a sus hijos si están con usted. Vamos a soportar y sufrir juntos. Dígale, vamos a soportar y sufrir juntos, porque de eso se trata. ¿Saben ustedes qué es lo contrario de perseverar? Lo contrario de perseverar es darse por vencido. Hay gente sentada aquí esta mañana o que me está viendo en la transmisión que ya se dio por vencida con su matrimonio, ya se dio por vencida con sus hijos, ya se dio por vencida con su familia, ya se dio por vencido con sus padres. Piensa que ya no hay nada que hacer y ha tomado la actitud de apatía o de un yo que perdimos. Bueno, me da igual si sí o si no, me da igual. No, estoy aquí para decirte de parte del Señor: persevera, persevera, no te des por vencido. Y no levanten la mano, por favor, para que esté todo en paz. Pero ¿cuántos pueden decir amén en su mente? Que solo los oiga el Señor. Cuidado, se les zafa y dice amén. ¿Cuántos han estado a punto de renunciar? Me refiero a su matrimonio. Cuidado, no diga amén. Ha estado a punto de renunciar a su cónyuge, o ya está cansado de sus hijos o de sus padres y dice: ya no quiero más, ya no quiero continuar más en esto. ¿Qué hace en un momento como ese? Usted necesita venir al diseño de Dios, y el diseño de Dios nos invita a reconocer que nosotros necesitamos definitivamente a Dios. Hay que perseverar. ¿Usted quiere una familia inquebrantable? ¿Cuántos desean una familia inquebrantable? ¿Cuántos desean un matrimonio inquebrantable? Que no se rompa. Hijos inquebrantables. Fíjense que ayer sacamos la cuenta de cuántos, de los que estábamos en la reunión ayer, sacamos la cuenta de cuántos años acumulados hay de fe cristiana. Y habían 1184 años de historia cristiana ayer, que sumamos los años de todos los que estábamos ahí de ser cristianos. 1184 años de ser una historia increíble, un legado de fe increíble. Y no podemos echar a la borda, no podemos echar a la basura nuestros años de fe, nuestro legado, nuestras convicciones. Necesitamos ser perseverantes. Hoy en día es fácil darnos por vencido. Hoy en día es fácil darnos o renunciar a aquellas cosas que para nosotros son importantes, pero que por las batallas que libramos sentimos que lo mejor es renunciar. Amados hermanos, la historia se hace no por los que van y vienen siguiendo las ideas populares. ¿Oyeron ustedes esa palabra que está de moda? ¿Cómo se llama esta palabra? Tendencia. ¿Cuántos cuando eran niños oyeron la palabra tendencia? No se oía. La palabra tendencia ahora es de moda. Oh, esa es la tendencia. Cuando los chicos de multimedia nos hablaron de las luces y ese foco de estadio que tengo aquí enfrente y el humo y todo eso, ellos dicen: pastor, pero es que eso es la tendencia. Tenemos que estar al día. Y está bien, me parece genial, porque como se hace transmisión, tiene que haber claridad y todas esas cosas nos parecen bien. Pero generalmente todos estamos tratando de ir detrás de una tendencia. Las familias tienen una tendencia. Se vuelve de moda una situación en las familias, separarse. Por ejemplo, una tendencia hoy día, hablando de matrimonios, por ejemplo, una tendencia hoy día es que muchas parejas comienzan a convivir maritalmente porque dice que están
probando. ¿Qué están probando? A ver si nos llevamos bien. Si no funciona, entonces cada quien por su lado y como que nada pasó. Pero no solo el físico es abusado, mancillado, manipulado. Son las emociones, es el alma, es el espíritu. Vean, si hiciéramos un experimento esta mañana y les diera a cada uno de ustedes 2 hojas en blanco y pegamento, y le diría a usted, por favor, unte pegamento a ambas hojas y júntelas. Cuando termine este sermón, esta reunión, etcétera, yo le digo, hermano, ahora por favor, separe las hojas. ¿Sabe lo que va a suceder? Se van a dañar las dos. No es cierto que usted logra separar intacta las 2 hojas. ¿Me estoy explicando? Se van a dañar. Entonces, cuando la tendencia te dice, y escuchen jóvenes, la tendencia te dice, no, vive maritalmente, vivan juntos un par de años y después deciden casarse. Cuando deciden que no funcionan las cosas y dice, cada quien se va por su lado, no es cierto. Cuando tratan de separarse, aunque físicamente se separan y cada quien va por su lado, lo que ocurre es que hay daño colateral en ambos lados. Como cuando usted separa las hojas, se trae un pedazo de una hoja y se trae pedazo de la otra hoja. Me estoy explicando, y cada quien lleva un dolor, una marca, una herida, un trauma, algo en el corazón que definitivamente solo puede ser sanado y restaurado cuando tenemos un encuentro personal con Jesús. En las familias entonces están siendo arrastradas por opiniones y muchas familias van de un lado para otro, muchos matrimonios van de un lado para otro. La historia se escribe por aquellos que mantienen firme sus convicciones, por aquellos que deciden perseverar, aun cuando eso implique sacrificio o implique incomodidad. Definitivamente significa e incluye prestarle atención a las cosas fundamentales de la palabra de Dios, alimentarnos con la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 4:4, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 2:2, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura o no adulterada, dice la versión del 60, para que crezcan en una experiencia plena de salvación. Pidan a grito ese alimento nutritivo. Y Jesús dijo en Juan 4:32, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿Qué es lo que nos ayuda a perseverar en medio de un mundo que cambia, en medio de un mundo que va evolucionando, que es arrastrado por las diferentes tendencias? Y hoy en día tenemos muchas tendencias. Una tendencia que se quiere ver como normal es el matrimonio con personas del mismo sexo o personas del mismo sexo que deciden adoptar hijos. Ahora, nuestra tarea, nuestra visión, nuestro rol como iglesia, el cuerpo de Cristo, es amar a todos. Jesús nos enseña que debemos amar a todos. No aplaudimos un estilo de vida que es contrario al estilo o al principio bíblico, pero tenemos que amar a aquellas personas que están en ese estilo de vida, que llevan esa tendencia. Necesitan que la luz del evangelio de Cristo les resplandezca. Pero las familias necesitan volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a las escrituras. En ella está el alimento que nuestra alma necesita, que el alma de nuestros hijos necesitan.
que el alma o la vida espiritual de nuestros matrimonios necesitan, está en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos perseverar si no nos alimentamos con lo correcto? Un día de eso estaba viendo un Reels. Sí, soy pastor que ve Reels. El pastor está viendo Reels. Sí, yo veo Reels. Estaba viendo un Reels que dice que si comes pan es malo, si comes pollo es malo, si bebes agua es malo, si bebes café es malo. Dice Enrique que es malo beber café. Si tomas gaseosa es malo, ¿o no? No, dice que no. Y ese video me llama la atención porque la persona dice, no comas pan, no comas esto. Entonces uno llega a la conclusión, entonces ¿qué comemos? ¿De qué nos alimentamos? Hoy día hay un gran peligro. Las familias estamos siendo alimentadas emocional, espiritualmente, socialmente, de muchas cosas, menos de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a perseverar? ¿Cómo vamos a estar fuertes para resistir si no nos alimentamos de la palabra de Dios? Necesitamos volver a la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:2, lo leí: como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Perseverar entonces es guardar las palabras que salen de nuestra boca. Perseverar es hablar palabras alineadas a la verdad de Dios cuando las circunstancias hablan de muerte o cuando las circunstancias hablan de pérdida. Entonces perseveramos cuando hablamos palabras sazonadas con gracia. ¿Y dónde aprendemos esas palabras que son sazonadas con la gracia de Dios? Por medio de la palabra. Ahora, no significa que nos vamos a saludar con textos bíblicos. Lo que estoy diciendo es que nos vamos a impregnar con el Espíritu que inspiró este libro, que es el Espíritu Santo. Hace muchos años, estábamos en la Universidad Centroamericana en una conferencia con un invitado que teníamos. Se reunieron todos los estudiantes en un auditorio y los maestros y todo el cuerpo docente ahí. Me acuerdo que asistió a esa reunión que hicimos ahí en la Universidad Centroamericana, y recuerdo que yo estaba al final y entró un catedrático, y nuestro orador invitado estaba dando su enseñanza, su plenaria a los estudiantes. Y este hombre catedrático se me acerca y dice: ¿usted es del grupo que anda con ellos? Y yo: sí, soy. Y él cruza así de brazo, está oyendo un momento a este hermano, y luego me vuelve a ver y dice: yo la verdad es que, dice, yo no creo en la Biblia. Ajá, sí, yo no creo en la Biblia. Y digo: ¿por qué no cree en la Biblia? Y dice: porque no la entiendo. Para mí que son un montón de historias de hombre. Y él me pregunta: ¿cómo hago para entender la Biblia? Y yo le dije: mire, a menos que usted no tenga en su vida al Espíritu que inspiró ese libro, usted nunca lo va a entender. A menos que el Espíritu Santo no viva en nuestro interior, que fue quien inspiró este libro, inspiró a los escritores. A menos que no tengamos al Espíritu Santo, no vamos a entender la palabra de Dios, y se nos va a hacer difícil obedecerla y seguirla. Su familia, su matrimonio, sus hijos, sus generaciones necesitan ser alimentados con la palabra de Dios. Si usted los alimenta, van a tener fuerza, van a ser fuertes para perseverar. Perseverar es alentarnos, recordando los tiempos cuando Dios se manifestó en nuestra vida y en la vida de otros. Corría el año de 1979, era la guerra que vivía nuestro país, y yo estaba en una finca donde vivía con una de mis tías,
y un familiar nuestro viajaba y lograba llegar hasta esta zona del aeropuerto y no podía pasar. La noticia que le decían es que la colonia en la que vivía mi familia, mi padre, había sido arrasado y que toda la gente había muerto. Así que mi familiar regresaba con esos reportes y todos los días era de llanto. Y yo me enfermé porque yo pensé que mi papá, mi familia, los que vivían habían muerto. Yo me enfermé hasta que un día nos sorprendió ver un camión que estacionó ahí en la carretera. La casa de mi tía quedaba a unos cuantos metros de distancia de la carretera y vimos bajar gente del camión. Y qué alegría fue para nosotros ver a todos nuestros familiares, los que nos habían dicho que habían muerto. Mi tía me había dado de todos los medicamentos, de todos los té caseros para yo mejorar y nada, yo no mejoraba. Ese día cuando vi a mi papá me llevó ahí cerca de alrededor de un cerco. ¿Cuántos conocen la piñuela? Para algunos estoy hablando en chino. Ahí en el campo crece esa mata que se llama piñuela y lo usan en el cerco. Ahí alrededor de ese cerco mi papá me llevó y me hizo esta pregunta y dijo: Gerardo, ¿tú crees que Jesús te sana? Y yo le dije a mi papá: sí, yo creo que Jesús me sana. Y yo recuerdo que él hizo una oración ahí debajo de un árbol, oró por mí. Y esa tarde, ya por la noche, la fiebre y todo lo que yo estaba padeciendo se había ido. Cuando uno de mis hijos se enferma, yo siempre me acuerdo de ese día, de la oración que mi papá hizo por mí y cómo el Señor Jesús me sanó. Perseverar es traer a memoria los tiempos cuando Dios nos ha visitado, cuando Dios se ha manifestado y estamos pasando momentos difíciles. En esos momentos hay que traer a memoria cómo Dios se manifestó sobre nuestra familia, cómo proveyó, cómo sanó, cómo milagrosamente. Este miércoles, por cierto, en la noche vamos a tener una media vigilia y vamos a oír unos testimonios increíbles de lo que Dios ha estado haciendo. Este viernes una chica del Ministerio de Alabanza tuvo un milagro increíble en el quirófano, porque Dios es fiel. ¿Cuántos creen eso? Perseverar entonces es alentarnos. Cuando estén momentos difíciles, aliéntense unos a otros, traigan a memoria. Mi hijo Gerald, yo creo que ni se acuerda de eso, pero hubo un tiempo cuando en nuestra casa, él tendría como unos 5 o 6 años, y estábamos pasando una dificultad financiera y había escasez de comida. Mi esposa y yo estábamos sentados ahí. Alejandro, ¿te acuerdas de esa mesita que nos regalaste? Ahí estábamos sentados, mi esposa y yo, hablando de qué vamos a hacer, no tenemos, no hay eso. Y Gerald andaba jugando ahí con sus juguetes. Y en un momento, yo creo que fue el Espíritu Santo el que lo inspiró. Él se acercó ahí con sus carritos y dijo él a mí y a su mamá: papá, mamá, no se preocupen, el Señor va a proveer. Y se fue y continuó jugando. Pero Gerald no tiene idea cómo Dios me habló a mí con la fe de un niño. Alentémonos unos a otros recordando cómo en otros tiempos difíciles la bondadosa mano de Dios se manifestó sobre nosotros y nos sacó adelante. El Dios que lo hizo ayer es el mismo Dios que lo puede hacer hoy, y tenemos la plena seguridad que lo va a volver a hacer las veces que sea necesario. Termino con esto porque ya los chicos se bajaron de la grada. Bajaron las gradas, ya están diciendo: apúrese, pastor. Como dijo el pastor Rafael, ¿cuántos me regalan 5 minutos? A ver, levanten la mano los que me regalan 5 minutos.
Uy, sí, tengo como 2 horas más, sumando los 5 minutos. Entonces, todavía tengo tiempo, chicos. No, pero ya vamos a terminar. ¿Qué quiero decir con eso? Mencioné que perseverar es resistir, es quedarse. Pero dijimos que perseveramos en medio de batallas. Te voy a decir algo. Una de las metas del enemigo es cansarnos y hacernos sentir que ya no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, que ya no podemos continuar. En otras palabras, el enemigo va a procurar ganarnos por el cansancio. La táctica del enemigo es cansancio. ¿Cuántos de nosotros en un arranque de ira, de frustración, de enojo, de amargura, de lo que sea, le gritamos a nuestro cónyuge: ya no te aguanto? No levanten la mano. Le gritamos a nuestro cónyuge: ya no te aguanto, ya no aguanto este matrimonio, ya no aguanto esta familia, ya no aguanto a tus hijos. ¿Cuántos hijos le gritaron a tus padres: ya no te aguanto, papá, ya no te aguanto, mamá, estoy harta, estoy harto? No levanten la mano. ¿Cuánto se nos pasó por la idea? En la mente pasó esta película, llenando nuestra mochila. Me voy a llevar esto, y nos vimos saliendo de la casa con nuestra maleta. Me voy, pero van a llorar el día que no esté con ellos. A ver, ¿cuántos se fueron? Ahora sí, levanten la mano. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos hicieron esa película? Que si ustedes llevan esa película a Hollywood, triunfa. Nos fuimos. ¿Sabe por qué nos fuimos en la mente? Y algunos se fueron emocionalmente y no han regresado. Yo te quiero exhortar esta mañana: regresa, tu familia te necesita, regresa, tus hijos te necesitan, regresa, tus padres te necesitan, regresa, tu familia, tu matrimonio, tu cónyuge te necesita. El propósito del enemigo, la estrategia del enemigo es cansarte, es debilitarte, que llegues al punto de decir: ya no aguanto, me voy. Familias inquebrantables son familias que perseveran. Vuelve a ver al vecino suyo, si es su cónyuge, si son sus hijos, excelente. Si no lo es, no le diga esto. Vamos a perseverar juntos, dígale: me voy a quedar, me quedo. Y sabe, se tiene que quedar porque hizo un pacto hasta que la muerte lo separe. Vamos a ponernos en pie, por favor, esta mañana. Hice la pregunta ayer: ¿por qué peleamos? ¿Por qué nos disgustamos? ¿Por qué estamos en desacuerdo en el matrimonio? ¿Por qué hay tantos conflictos en la familia? La respuesta es muy sencilla: porque somos un pecador casado con otro pecador que necesita a Dios.